antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hola iglesia, hola familia, qué gusto volvernos a ver y qué increíble que podamos estudiar por estos medios la palabra de Dios. Te cuento que toda la semana estuve orando, le pedí a Dios que me dijera de qué quería Él que habláramos, qué era lo que nosotros como iglesia necesitábamos escuchar de parte de Dios, de qué quería hablarnos Dios, y te aseguro que lo que vamos a estudiar el día de hoy es lo que Dios quiere hablarnos y es de lo que tú y yo necesitamos. Así es que vamos a poner mucha atención, vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a tomar algo en que apuntar lo que Dios nos diga y ojos, oídos y corazón bien dispuestos a estudiar y escuchar la palabra de Dios. Amén. Y déjame iniciar con esto. Te pongo en pantalla a principios de los años 90 más o menos, en el desierto de Arizona. Los científicos diseñaron un proyecto, ellos crearon o trataron de crear un lugar donde el hombre pudiera vivir sin tener que preocuparse de nada. Sabes, en ese tiempo había mucha competencia entre los países acerca de los viajes al espacio, y también la idea con este proyecto era
crear un lugar donde el hombre pudiera vivir fuera de la tierra sin ningún problema. Y sabes, este lugar fue cubierto por un domo, estaba en el desierto de Arizona, un domo cerrado donde todo era controlado, el oxígeno, la humedad, la temperatura, y algunas personas vivirían allí. Ahí se producirían las propias plantas que cultivarían para hacer sus propios alimentos, y el lugar medía 2 hectáreas y el costo de este proyecto fue de $200 millones. Nada afectaría este lugar. Imagínate una vida así, donde no tuviéramos que preocuparnos por nada. La verdad es que se antoja, ¿no crees? A todos se nos antoja una casa así, a todos se nos antoja una vida así, 0 problemas. Sin tener que pagar cuentas del banco, sin tener que pagar rentas, hipotecas, sin tener que desvelarte para trabajar, ni exámenes finales que te preocupen, nada que preocuparte. Suena padre, ¿verdad? Pero sabes, eso no es real. No es real porque la realidad en la que vivimos es que hay muchas cosas que son problemas en nuestras vidas y que nos llevan a preocuparnos. Y sobre todo en la época que nos tocó vivir. COVID, desempleo, contagios, ahora la enfermedad del chango que dicen por ahí. Aunque pensándolo bien, creo que ya llegó a nuestro país. He encontrado algunas personas contagiadas como la que ves aquí en pantalla, pero además de esto, problemas económicos, inseguridad, problemas entre nosotros, entre familias, etcétera. Incluso mi vida y la vida de cada uno de nosotros cada vez se complica más. Yo recuerdo que antes de soltero era yo solo y luego llegó mi esposa, gracias a Dios. Y a mí me pagaban mi sueldo, daba clases en una escuela, tenía el consultorio, y yo recuerdo que traía los cheques aquí en la bolsa. Ahora los cheques ya no están aquí en la bolsa, están en la bolsa de Miriam. Y luego llegaron las hijas, y luego llegaron mis yernos, y luego llegaron los nietos, llega la edad, etcétera, y la vida se ha vuelto cada vez más y más difíciles. Y sabes, problemas, es una palabra común que usamos, y yo creo que lo que más usamos nuestras mentes es en pensar sobre estos problemas. Ahora, ¿qué hacer con tanto problema? Esa es una buena pregunta, ¿no crees? Hace un tiempo yo disfruté de tener una suegra maravillosa. Mi suegra ya murió, era buenísima onda, pero tenía un detalle: ella se preocupaba de todo, se preocupaba incluso hasta de mis cosas. Un día recuerdo que llegó y me dijo: oye, Juan Francisco, no puedo dormir por el problema que tienes. Y la verdad, yo había dormido como león. Mi suegra era muy preocupona. Y yo pienso que todos, de alguna manera, en mayor o menor grado, somos preocupones. Aunque hay unas personas que son sumamente preocuponas, tienen maestría en preocupación, porque se preocupan de todo. Si la lechuga engorda, si cuando se acuesten ya no van a amanecer, si el COVID nunca se va a quitar, si la vacuna 6, 7, octava, la que sea, ya se la tienen que ir a poner. Son un manojo de nervios. Pero ¿sabes una cosa? Respecto a este punto de la preocupación, creo que todos tenemos en mayor o menor escala algo que ver. Y a lo mejor cuando yo hablo de una persona súper preocupona, estoy hablando de ti. Yo me considero que no soy preocupón, pero me doy cuenta que muchas veces estoy preocupado, pero a lo mejor tú eres muy preocupón. ¿No te gustaría, eso te pregunto, no te gustaría dejar de preocuparte? Y eso es exactamente lo que Dios nos va a ofrecer el día de hoy. La posibilidad de una vida libre de preocupaciones. ¿Sabes? Dios nos ofrece un domo, como el domo que te dije al principio, donde te protege de las preocupaciones, y ese domo se llama la paz de Dios. Dice en el libro de Filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, eso es lo que Dios nos ofrece, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, suena interesante, ¿no crees? La paz de Dios suena atractivo, y de eso exactamente se trata el mensaje de hoy. El título de este mensaje es: preocuparse no sirve de nada. ¿Y por qué este mensaje? Mira, desde hace algunas semanas estamos en esta serie Pasados de Moda, y esta serie está basada en una promesa de Dios
que nos da Dios mismo a los creyentes, que tendremos una vida nueva, una vida muy diferente a la vida que vivimos sin Él, sin Cristo. Y dice en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, esta es la promesa de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida es lo que Dios nos ofrece. Ahora, ¿por qué hablar de la preocupación en esta serie? Porque muchas veces los creyentes vivimos preocupados. Y la preocupación es una de esas cosas viejas que ya pasaron, que ya no deberían de estar en nuestras vidas, que están pasadas de moda. Porque no es padre vivir así. Porque Dios no quiere que vivamos así. Y tú y yo lo sabemos. Pero muchas veces vivimos preocupados. Y mira, a nadie nos gusta estar preocupados, pero la pregunta es, ¿qué hacer con tantos problemas? ¿Cómo le hago? Si tengo tantos problemas, ¿cómo le hago para no preocuparme? Y eso es exactamente lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy. Pero antes que nada, vamos a orar. Te invito a que oremos para que sea Dios quien nos hable, para que no sea yo la voz que escuche, sino la voz de Dios, y que Dios nos hable a todos nosotros, a nuestros corazones. Así es que si te sientes cómodo, cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios y le decimos: Dios, tú sabes lo que estamos viviendo y sabes que enfrentamos muchas cosas que son muy, muy difíciles. Tú sabes, Dios, que muchas veces ante estas cosas nos preocupamos y queremos dejar de hacerlo. Por eso te pedimos hoy que nos enseñes a no preocuparnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en un pasaje en el libro de Filipenses y te quiero explicar por qué está este pasaje en el libro de Filipenses. ¿Sabes? En Filipos, en esta ciudad, había una iglesia, la iglesia de Filipos, y los filipenses. Era una iglesia que estaba enfrentando tiempos muy, muy difíciles. Los líderes de esta iglesia eran corruptos, se aprovechaban de la gente, incluso muchos de sus predicadores predicaban cosas equivocadas, predicaban mentira. En la iglesia había muchos problemas entre creyentes, la iglesia se estaba dividiendo, los hogares estaban pagando también las consecuencias, y para acabarla de amolar, los creyentes de Filipos tenían serios problemas económicos. Y sabes, así como ellos tenían muchos problemas, así los tenemos tú y yo, los creyentes de hoy. Y sabes, lo que Dios le dice a la iglesia de Filipos hoy, nos lo dice también a nosotros. Y Dios nos dice en Filipenses 4, que no nos preocupemos por nada. Textualmente dice: no te preocupes por nada. ¿Cómo ves? Ante tantos problemas, ante tantas situaciones difíciles, Dios nos dice: no te preocupes por nada. Y tal vez digamos: oye Dios, ¿realmente me estás diciendo eso? ¿No estás exagerando? ¿O estás diciendo un mal chiste? Y te puedo asegurar que al decirnos Dios esto, no está exagerando ni tampoco está bromeando. Porque ¿sabes lo que Dios opina sobre la preocupación? Dios opina dos cosas acerca de la preocupación. La primera es que no sirve. Preocuparse no sirve de nada, es totalmente irrelevante. Pero también la preocupación de un creyente es un insulto a Dios, es irreverente. Irrelevante, que no sirve; irreverente, un insulto hacia Dios. Pero ¿por qué es irrelevante? ¿Por qué no sirve? ¿Sabes? Dios opina de la preocupación que no sirve para nada. Dice en Mateo 6, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Dios dice en su palabra que la preocupación no funciona, no sirve para nada. Y la verdad es que tú y yo somos expertos en preocuparnos. Pero quiero preguntarte, ¿cuándo fue? Y eso no solamente te lo pregunto yo, Dios nos pregunta, a ver, ¿cuándo fue la última vez que arreglamos algo preocupándonos? ¿Cuándo fue la última vez que no tenías para pagar la tarjeta, no había dinero y decidiste preocuparte y por eso se resolvieron tus pagos? Y entonces hoy recomendamos preocuparnos. ¿Sabes, verdad que eso no es cierto? ¿O cuándo fue la última vez que usaste la técnica del insomnio, un par de noches sin dormir, para que todo se arreglara? ¿Verdad que no funciona? O la técnica de las pastillas. Me tomo unas pastillas,
y por arte de magia aparece el dinero sobre mi escritorio y tengo todo el dinero que necesito para pagar. Claro que eso nunca pasa. ¿Por qué? Porque la preocupación no sirve para nada. ¿Sabes? No cambia nada, no añade un solo momento a nuestras vidas, no mejora las circunstancias, no mejora nuestras vidas. Preocuparse no arregla nada, al contrario, además de no arreglar nada, la preocupación nos enferma, afecta nuestra salud, afecta nuestro corazón, nuestro estómago, nos quita el sueño, nos ponemos de malas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un estudio muy interesante acerca de la preocupación que dice que cuando tú y yo nos preocupamos, el 40% de las cosas que nos preocupan nunca van a suceder. ¿Cómo ves? 40%. Otro dato dice que el 30% de las cosas que nos preocupan son cosecha irremediable, te van a pasar. ¿Por qué? Porque eso sembramos y eso cosechamos. El 10% de las cosas que nos preocupan tienen que ver con nuestra salud, y cuando nos preocupamos afectamos más nuestra salud. ¿Cómo ves? Y solamente el 8% de nuestras preocupaciones realmente pueden cambiar, pueden ser diferentes. Así es que el 92%, es el resumen de este estudio, el 92% de las cosas que nos preocupan, no vamos a lograr nada preocupándonos. Porque preocuparse no sirve de nada, no logramos nada. Pero no solamente preocuparse hace esto, es irrelevante, no sirve de nada. También es irreverente, es un insulto a Dios. Cuando un creyente se preocupa, estamos insultando a Dios porque esto implica que estamos desconfiando de Dios. Dice en el Evangelio de Mateo, y Dios nos está preguntando, ¿y por qué te preocupas? Por ejemplo, por la ropa. Cuando miras los lirios del campo, dice, no trabajan ni hacen nada, y ni siquiera Salomón, el hombre más rico que ha existido sobre este planeta, se pudo vestir como una de estas plantas. Y si Dios cuida y viste de manera tan maravillosa estas plantas que hoy viven y mañana se queman, ¿qué no hará por nosotros, hombres de poca fe? ¿Sabes? Dios nos dice que la preocupación no solamente no sirve para nada, es evidencia de un insulto de Dios, es una fe frágil, es un insulto constante contra Dios. ¿Sabes? Además algo que está muy chafa es que dudar es algo que nos sale de manera natural, y el resultado de la duda es que nos preocupamos. Y Dios nos conoce, por eso nos ordena: no te preocupes por nada, no tienes razón para preocuparte por nada. Filipenses 4:6, no te preocupes por nada. Ahora, déjame aclarar bien este versículo porque muchas personas han así malinterpretado este pasaje. Platicaba con un amigo y me decía él que él estaba preocupado por algunos creyentes porque los veía flojos e irresponsables, ¿sí? Desgraciadamente con esa actitud, y muchos de estas personas se excusaban equivocadamente, se escondían equivocadamente en la Biblia, interpretando mal este versículo que dice: no se preocupe por nada. Y Dios dice que los ignorantes e inestables van a cambiar el sentido correcto de la palabra, dice en 2 de Pedro. ¿Sabes? Cuando Dios nos dice: no te preocupes por nada, esto no significa que no hagas nada al respecto, que te valga, que no te importe el asunto y que todo se lo dejes a Dios. Esta actitud no es correcta y Dios no quiere eso. Eso no significa no te preocupes por nada. Me acuerdo, conocía yo a un joven creyente muy flojo en la escuela, y por esta flojera tuvo problemas, y después de que la escuela le brindó varias oportunidades, un día lo citaron para correrlo. Llegó a la junta, pero llegó con su Biblia. Y trató de hablarle de Dios a los maestros que lo habían citado. Y ¿sabes qué? Esos maestros le dijeron: cierra tu Biblia, eres un flojo, y con todo y Biblia lo corrieron de la escuela. Es que los problemas no podemos hacer un lado. Los problemas se tienen que enfrentar para resolverlos. Ese es el plan. Pero
Pero cuando nos preocupamos y el problema te maneja, entonces pagamos un alto precio por esto y no ganamos nada y no resolvemos nada con preocuparnos. Pero además cuando nos preocupamos, esto no solamente nos hace daño físicamente. Déjame te explico algunas otras cosas que hace la preocupación. La preocupación afecta a nuestra mente, la divide y nos quita la oportunidad de enfrentar el problema con una mente al 100%, pero además de la mente, divide nuestra manera de ver y nuestra visión acerca de las cosas también es afectada. La mente afectada, la visión afectada, pero además la preocupación nos roba la fuerza, nos debilita. Hoy estamos preocupados por el problema de mañana y el día de hoy no lo podemos enfrentar bien y el de mañana menos. Eso hace la preocupación. Y tal vez después de escuchar todo esto, tal vez digas, ok, sé que no debo de preocuparme. Dios me dice en tu palabra que no debo de preocuparme. Entonces, ¿qué hago? Y eso es exactamente lo que Dios nos va a enseñar hoy. Dios nos va a decir cómo enfrentar los problemas. Y Dios nos dice en Filipenses 4, versículo 6, nos da varias instrucciones y se dice primero, no se preocupe por nada, esto ya te lo había leído. En cambio, dice Dios, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. 3 instrucciones. No te preocupes, ora, deja el asunto en las manos de Dios y dale gracias, confiando a Dios en lo que ha hecho y en lo que Él hará. Y mira, déjame dar un súper consejo para los que somos preocupones. ¿Quieres dejarte de preocupar? Quiero dejarme de preocupar, ora más. Porque todo es cuestión de dónde ponemos nuestros ojos. O lo ponemos en el problema, o ponemos nuestros ojos en el problema, en lo que tememos, o levantamos nuestros ojos al cielo con fe y dejamos ese asunto en las manos de Dios. Y si de algo tenemos necesidad tú y yo, es de orar. Ese es el primer punto que Dios nos dio una vez que nos dice, no te preocupes, ora. Dice en el Evangelio de Lucas, cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarle que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Tú y yo tenemos una enorme necesidad de orar. Dice también el libro de Santiago, alguno de ustedes está pasando por problemas, por dificultades, que ore. Esa es la manera como tú y yo tenemos que enfrentar los problemas. En lugar de preocuparnos por todo, orar por todo. Sí, ora por la tubería que se rompió, ora por los pañales de tu hijo, ora por tu trabajo, ora por todas las cosas en vez de preocuparnos. Amigo, ayer estaba pasando, yo creo que fue uno de los días más difíciles que he pasado de los que me acuerdo. Se juntaron los problemas, se juntaron las situaciones y sobre todo una cosa que prácticamente me derribó y no sabía qué hacer. Y sabes, lo único que me quedaba, porque era totalmente impotente ante todos esos problemas, era ponerme a orar. Y me puse a orar. Y le dije, Dios, no puedo hacer nada, no sé ni qué hacer. Y sabes, solamente lo único que hice fue orar. Le dije, Dios, interven, tienes que intervenir, tienes que ayudarme, Dios. Yo he metido la pata en muchas cosas, pero tienes que ayúdame por favor. Oré un buen rato. Y sabes, hoy Dios empezó a arreglar las cosas de una manera increíble. Ora. En lugar de preocuparnos por todo, ora por todo. Sabes, vuelvo al versículo de Filipenses, no te preocupes por nada, en cambio, ora por todo. Dile a Dios lo que necesitas y dale gracias por lo que Él va a hacer y todo lo que ha hecho. ¿Sabes qué pretende Dios con esto? Dios te quiere cerca y Dios me quiere cerca a mí. Mira, te cuento, un día mis hijas estaban muy pequeñas, ellas querían conocer el metro, las llevé a conocer el metro y estaban muy emocionadas. De lo único que me percaté, yo me recuerdo muy bien, que ellas estuvieran a mi lado para yo cuidarlas. Y eso es exactamente lo que Dios quiere con la oración. Que los problemas no nos roben de la presencia de Dios, que permanezcamos a su lado, que no nos alejemos de Él, que le hablemos, que le contemos nuestras cosas, nuestros problemas, cómo nos sentimos y que le pidamos ayuda a Él.
Y sabes, ayer platicaba con mis nietas y mis nietas me decían que todos los días, esto no lo sabía, todos los días antes de iniciar las clases en su escuela hacían ejercicios de respiración y esto les ayudaba a tranquilizarlo. Yo le pregunté, oye, ¿todos los días hacen esto? Todos los días empezamos con ejercicios de respiración y esto nos ayuda a estar tranquilos. Y sabes, yo lo entiendo, imagínate un grupo de puros niños, cómo los tienes calmados, algo tienen que hacer y hacen ejercicios de respiración. Pero hoy te voy a enseñar un ejercicio que te va a ayudar mucho a estar tranquilo. Ahí te va. 1, inhala la presencia de Dios. Y 2, exhala tus problemas. 1, llénate de la presencia de Dios. Y 2, exhala tu preocupación. Échasela a Jesús, cuéntale a Dios lo que te pasa. Y cada vez que levantes tus ojos al cielo, cada vez que hagas esto, la preocupación va disminuyendo y disminuyendo. Amén. Y mira, Dios sabe lo que estamos viviendo. Y Dios sabe en el mundo en el que vivimos. Y Dios quiere que vivamos seguros. Por eso nos dice, ora por todo y en todo momento. Y sabes, además de orar, hay 2 ingredientes que tú y yo debemos considerar y que son súper importantes. Además de orar, Dios nos dice, y esto lo tenemos que aprender y no podemos olvidar. Cuando ores, dice Dios, recuerda todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Eso nos va a animar, eso nos va a quitar el miedo, va a hacer que no nos preocupemos. Cuando estemos orando, recuerda todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y segundo, cuando estemos orando y le pongamos a Dios nuestros problemas en sus manos, agradécele a Dios por lo que ha hecho y por lo que va a hacer, porque estás confiando en que Dios va a resolver el problema. Así como David está enfrente de Goliat, ¿sabes? Él está enfrentando una cosa muy fuerte, un gigante, y él trae a su memoria cómo Dios lo ha ayudado a derrotar leones, a derrotar osos, y él se llena de estos recuerdos y confiado le dice a Dios, tú me vas a ayudar con este gigante, con Goliat, y así como le hiciste con los leones y con los osos, así vas a derribar a Goliat. ¿Sabes? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Tienes algún gigante enfrente? Recuerda al león, recuerda al oso. No mires adelante con temor, mira adelante con gratitud hacia Dios. Tú sabes cuántas cosas ha hecho Dios por ti. Tú sabes de cuántas cosas, y yo también lo sé, de cuántas cosas Dios nos ha sacado y nos ha ayudado. ¿Sabes? Y cuando olvidamos esto, entonces entramos en miedo. Cuando olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces nos preocupamos. Una buena memoria, ¿sabes?, provoca un corazón confiado. Y quiero llevarte al terreno práctico. Vamos a aplicar esto en el terreno práctico para que veamos cómo tú y yo tenemos que responder ante la presencia de un problema. ¿Te parece? Ok, vamos a poner este ejemplo. Haz de cuenta que te sientes mal, vas al médico y tú sientes que tienes un problema en el estómago, pero el médico te revisa y te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una mala noticia, te tengo que operar y esto es con urgencia. Amigo, te acaban de servir una copa de ansiedad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta copa? Porque tienes solamente 2 opciones. La primera opción es colocar esta copa en la olla de la preocupación, vertir la preocupación aquí y entonces, ¿sabes?, calentar y calentar esto, revolver y pensar en lo que nos acaban de decir y poco a poco ir tomando cucharaditas de este espeso menjurje de pesimismo que hemos hecho. Y tarde o temprano esto nos va a hacer daño. Y a lo mejor es lo que has estado haciendo. A lo mejor es lo que has estado haciendo con tus problemas. Te has pasado haciendo un caldo de pesimismo y lo hemos estado bebiendo a cucharadas y esto nos está haciendo mucho daño. ¿Qué te parece si cambiamos? ¿Qué te parece si hacemos algo diferente? ¿Qué te parece si echamos esta copa de ansiedad y la colocamos en el recipiente de la oración y ponemos este asunto en las manos de Dios?
Y antes de salir del consultorio, antes, ahí donde nos acaban de servir esta copa de ansiedad, antes le decimos a Dios: Dios, yo confío que tú eres Dios, yo confío en que tú me amas, yo confío en que tienes cuidado de mi vida y te vas a encargar. Si has permitido esto en mi vida, te vas a encargar de este asunto también. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero además de hacer esto, tenemos que añadir a esta copa, ¿sabes qué? A este recipiente, una buena taza de gratitud. Piensa, ¿sabes? Dios no solamente te vas a hacer cargo de esto. Yo sé de todas las que me has sacado. Yo recuerdo al león, al oso y a todos los problemas en los que tú me has sacado. Me acuerdo cuando me ayudaste a pagar mi deuda. Me acuerdo cuando me bendijiste con el trabajo. Me acuerdo cuando milagrosamente me diste la casa en la que vivo. Me acuerdo las cosas que tú has hecho por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Una sola mirada al pasado nos va a dar la fuerza para enfrentar el futuro. Amén. Y es que lo que a ti y a mí nos toca es la copa de la ansiedad, colocarla, ¿sabes qué? En el recipiente de la oración, recordar y agradecer. Y a lo que a Dios le toca hacer es protegernos, resolver este asunto y darnos paz. Dice Filipenses 4:7, así experimentaremos la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos para Cristo Jesús. Paz. La paz de Dios, ese domo que nos cuida. ¿Sabes? La oración da la bienvenida a la paz de Dios. La paz de Dios, no una paz superficial, no es la paz que da el mundo, esa paz momentánea, esa paz irreal, terrenal. No, la paz de Dios. Paz directamente importada del cielo, la paz de Dios. Te quiero preguntar, una pregunta que parece ilógica, pero ahí te va. ¿Crees que Dios se preocupe? ¿Crees que Dios en el cielo mande a los ángeles y le digan: oigan, cómprenme un Ativan porque ando medio ansioso, medio preocupado, y de paso me compran por favor omeprazol a ver si hay, o Melox porque me arde el estómago porque he estado bien preocupado? ¿Tú crees que Dios sea así? Claro que no. Porque para Dios los problemas no son los problemas. Dios tiene una paz perfecta porque su poder es perfecto, te lo repito. Dios tiene una paz perfecta porque su poder es perfecto. Y eso es lo que Dios nos ofrece. La paz de Dios que guardará nuestros corazones. Como ese domo, protegerá nuestros corazones. Eso es lo que Dios nos ofrece. Y sabes, volviendo al domo de Arizona, ¿te acuerdas con el que empezamos? ¿Qué crees que pasó con ese proyecto? Después de 24 meses, fracasó totalmente. Empezó a haber una descompensación en el oxígeno, el ambiente se empezó a tornar un poco nocivo para la salud, empezaron a reproducirse los bichos, la gente se empezó a pelear, los que vivían ahí adentro, empezó a haber problemas, los investigadores empezaron a dejar el proyecto, a pelearse, rotundo fracaso. Pero el domo de Dios, la paz de Dios, sigue en pie. Amigo, y lo único que necesitamos es meternos ahí. Y si tu vida está llena de problemas, echa todos los problemas, todos tus problemas, todas tus cargas en Dios. Él se va a encargar de eso. Él es su problema. Tú tranquilo y Dios trabajando, amigo. Dice 1 Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, Dios, tiene cuidado de nosotros. Echa todas tus preocupaciones, dice ese versículo, echando toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones en Él, todas. ¿Sabes cuándo? Hoy, como decía Fox, hoy, echa todas tus preocupaciones en Dios, échalas. Así como Jesús echaba fuera a los demonios y decía: ¿sabes qué? Hazte un lado, no vuelves más. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con nuestras preocupaciones, con nuestros temores, echando toda nuestra ansiedad, todos nuestros temores en Dios. Dios se encarga de ello. Mira, preocuparse es una opción, pero no es la opción correcta. Y tú eres muy inteligente. Yo sé que tú y yo somos muy inteligentes para tomar la mejor opción. Y Dios quiere y Dios puede
darnos una vida sin preocupaciones. A nosotros nos toca decidir si quieres o no quieres una vida así. ¿Qué vas a hacer? Lo único que tienes que hacer es orar, quitar nuestros ojos del problema y poner nuestros ojos en las victorias que Dios nos ha dado, colocar nuestros problemas en las manos de Dios y agradecer y confiar, porque Dios sigue siendo Dios. Y el resultado de esto, la paz de Dios. Y termino con esta promesa. Dios promete en Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios, aquel que decide confiar en Dios, aquel que decide pensar en Dios y perseverar en esto, aquel que decide confiar en Dios. Así es que te invito a tomar la mejor de las decisiones. Confiar, poner tu problema en las manos de Dios, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y darle gracias, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios nos va a sacar adelante. Así es que no te preocupes, ora por todo y confía. Dios tiene la paz que tanto necesitamos. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí.